material esté contaminado o no, porque los microorganismos para su estudio necesitan técnicas especiales. No se pueden ver a simple vista a los microorganismos, porque son, tal como su nombre indica, son micro, ¿ya? Son pequeñísimos y entonces solamente con estudios del microscopio. ¿Y cómo podemos saber nosotros si un material está contaminando? Utilizando técnicas especiales que se denominan técnicas asépticas. ¿Ya? Entonces, esas técnicas asépticas, ustedes pueden aprenderlas, pueden verlas, porque las primeras prácticas, que son 8 prácticas nomás, ya que realizamos en laboratorio de microbiología, son las técnicas básicas de manejo, de manejar las muestras en el laboratorio y todos los principios básicos que ustedes deben saber. Como les había comentado, lamentablemente, todos los reactivos que yo hice comprar con IDH en el proyecto, en el año 2015, entonces ya se arruinaron, ya se fregaron, ya los han, no sé si los han botado o no, porque nadie los ha usado, no nos dejaron usar. Y bueno, en la anterior gestión, entonces ya no hay esos medios de cultivo, entonces ahora lamentablemente vamos a tener que seguir con nuestras prácticas, con la práctica que yo diseñé como técnicas básicas, que son las que hemos estado realizando. Yo he hecho una guía en el año 2005 bastante completa, es decir, que todas las prácticas de microbiología estaban relacionadas con la teoría que yo iba a impartir, que era una teoría especializada para el ingeniero ambiental. Quiero decirles con esto que esa teoría especializada, ¿por qué digo esa teoría especializada? Porque no es el mismo contenido del programa de un licenciado en biología, no es el contenido de un ingeniero de alimentos, entonces de un ingeniero químico tampoco, sino que son técnicas especiales y conocimientos específicos que hemos visto para el ingeniero ambiental, porque el ingeniero ambiental no tiene que dedicarse exclusivamente a ver la contaminación microbiológica de los alimentos, ya que estaríamos entrando en el área del ingeniero ambiental. ¿Se dan cuenta? Sino que nosotros en la carrera, tal como ingeniero ambiental, necesitan el conocimiento de aprovechamiento de los microorganismos, aprovechar el metabolismo que tienen estos microorganismos para nuestro beneficio. ¿Para beneficio de qué? De remediar el medio ambiente, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? De evitar que la contaminación se incremente, porque ustedes saben que son los microorganismos los encargados por sus características fisiológicas y características propias, los que van a intervenir en los ciclos biogeoquímicos de los elementos químicos. Y los elementos químicos son los que a nosotros nos contaminan, ¿no es cierto? Son tóxicos. Entonces, todos los metales, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en la materia de residuos que ya algunos ya han visto, es de este mismo semestre, los demás están llevando esta materia de residuos. Entonces, estos metales son tóxicos y nos causan problemas a la salud y causan problemas también en el medio ambiente cuando no son bien tratados, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo, queremos aprovechar las características fisiológicas y metabólicas de los microorganismos para poder compuestos recalcitrantes. ¿Qué quiero decir con eso? Precisamente que los plásticos, por ejemplo, no se degradan fácilmente en el ambiente. Ustedes lo saben, han escuchado. Hay compuestos químicos que por la estructura química que tienen, anillos aromáticos, no se desdoblan fácilmente en el medio ambiente. Y son los microorganismos los que nos van a ayudar a desdoblar estos compuestos que se denominan recalcitrantes precisamente porque no tienen una fácil degradación. No se degradan fácilmente. Degradar quiere decir que estamos efectuando reacciones químicas para romper los enlaces químicos de las moléculas que forman estos compuestos.
tenemos los bifenilos policlorados, por ejemplo, tenemos otros elementos químicos que se utilizan en la minería, que pueden contaminar el medio ambiente. Bueno, ya hemos hablado un poquito dándoles tiempo para sus compañeros para que hayan ingresado, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar ahora, el detalle es que cuando yo estoy mostrando las diapositivas, no puedo hacerlos entrar, ¿ya? Y por eso es que estaba esperando que sus compañeros entren, y para no perder el tiempo, pues yo estaba tratando de aprovecharlo, ¿no? Y explicándoles algo de una manera global de lo que se trata la materia. Entonces, quiero mostrarles primeramente la nueva planificación ya que hemos hecho de los exámenes, y quiero que ustedes vean si no está chocando con residuos, que es de esta, lamentablemente, hay varios exámenes que van a dar, siempre se van a cruzar algunos, ¿no? Pero vean que esté lo menos dañino para ustedes la fecha, que no los perjudique, ¿ya? Entonces les voy a mostrar la planificación y informarles también que ya está la plataforma habilitada, ya se las he habilitado, y si ustedes quieren, se las habilito también las clases teóricas, no hay ningún problema. Ustedes me indican ya, estamos esperando, ustedes creo que ayer, el otro día que pasamos clase, vi que había un gran porcentaje de estudiantes que querían pasar las clases virtuales, no lo sé, ustedes díganme ahora qué es lo que prefieren, mientras yo copio la lista. A ver, pueden hablar mientras yo copio la lista, por favor, si necesitan. ¿Qué dicen? ¿Quieren virtuales, presenciales? ¿Cómo quieren? Díganme para que yo tenga una opinión de lo que ustedes necesitan. Ingeniera, buen día. Buen día. Pasa que los martes creo que residuos peligrosos los vamos a pasar virtuales porque es a las 7, ¿no? ¿Podría ser igual los martes microbiología a las 7? ¿A A las las 7 de 9. qué? ¿De virtual? O sea que las dos sean virtuales el martes. Esperemos, por eso quiero saber una de sus compañeros, entonces usted ya me está indicando eso, ¿no? Hay una opinión que quiere los martes virtual. Entonces, podemos intentar, pero lo que sucede, como ustedes han visto, es que residuos también no sé por qué quieren ellos virtual nomás. Ellos 7:30 pues pueden llegar, ¿no? A 7:00, ¿no? Para que pasemos residuos también, no lo sé. Ustedes vean, al menos mientras deciden en facultativo, porque hay orden del rector que sea todo presencial, y más aún los exámenes. Entonces, esperemos, si quieren, veamos, podemos mientras tanto, que ustedes están. ¿Quién más quiere que sea virtual los martes? A ver, opinen. Una de sus compañeras ya habló. A ver, díganme. Ingeniera, buen día. ¿Puede ser los jueves presencial? Es que en la mañana pasamos manejo y va a ser presencial. Y nos cuesta, digamos, por lo que Claro. ahorita yo me estoy yendo y ahorita estoy pasando en el micro. ¿Va a pasar ahora clases usted presencial también, hoy día? Sí, pasamos en la mañana a las 7. Y yo digo que es más conveniente presencial. Todo, claro. Ustedes los martes, ¿qué va a pasar ahora a las 7? No, o sea, ya pasé manejos. Manejo de agua pasamos en la mañana. ¿Con el ingeniero Y Palenque? sí, sí, con él. Están pasando presencial, bien, sí, sí. ¿No? Podemos pasar presencial, no hay problema, porque los compañeros de residuos, no sé por qué no quieren ir a presencial, pero después, no sé, mejor no quiero decir nada, pero yo creo que va a ser presencial, ¿ya? Por el momento, ahorita estamos pasando virtual, además que hoy día los jueves yo paso todas mis clases, tengo que tomar examen 2:45, entonces toda la tarde yo tengo clase también ahora, ¿ya? Entonces, por el momento lo pasamos ahora esta clase virtual, después ya vamos a ver, ¿ya? Qué es lo que, pero los jueves vamos a pasar laboratorio, entonces también va a ser presencial, sí o sí. Eso no se olviden, el laboratorio es obligatorio, presencial no pueden faltar, ya les dije, y además los exámenes de laboratorio no se pueden aplazar en laboratorio, porque si no van a perder la materia, eso es una norma, ¿ya? Entonces eso no se puede cambiar. Entonces van a estudiar la parte de residuo, por ejemplo, estoy tratando de conseguir más reactivos para que hagamos otras prácticas.
porque solamente hacemos 2 de residuos, ¿ya? Entonces, ahorita, en este momento, queda entonces de que por el momento, ahora estamos pasando virtual. Los jueves va a ser presencial, ¿ya? Va a ser presencial porque los jueves va a pasarse laboratorio. Esperemos, ¿no? Quiero mostrarles el nuevo cronograma para que antes que se nos acabe el tiempo, porque voy a ir más tarde a las 10 a la universidad y por eso lo vamos a pasar corto ahora la clase. Les voy a mostrar la planificación rapidito para que ustedes revisen, por favor, y me digan. Ya está abierta también la plataforma, les dije. Ya, fíjense, no se puede ver mucho, muy directo la planificación, pero está así. Fíjense, el tema de introducción, ya teóricamente el 30 de agosto, no hay ni un trabajo, porque hemos hecho la práctica, ya la teoría de la introducción de la materia, y o sea, el primer tema ya lo hemos avanzado, que es ver la historia en forma general de qué se encarga la microbiología, ya cómo se estudia la vida en la Tierra, eso es lo que hemos visto la clase pasada. Entonces ustedes tienen que saber que la vida, todos los seres vivos en la Tierra, se estudian en 3 dominios, ya no con los reinos y todo eso. Los reinos los han colocado dentro de los 3 dominios importantes. Esos 3 dominios están separados directamente por el tipo de célula que poseen los organismos vivos, ya tanto plantas como animales, hongos, toda la vida sobre la Tierra. Entonces, según el tipo de célula característico que posee, son estudiados en 3 dominios, ¿ya? Que hemos hablado la clase pasada. Y ahora nos toca hablar de la parte de nutrición bacteriana, porque nosotros vamos a hablar de la nutrición, ¿ya? Y tienen un trabajo que está para presentar el 7 de septiembre de 2022, que ya está habilitada la plataforma. Los trabajos lo tienen que poner en la plataforma porque de ahí yo voy a sacar mi planilla. Y cuando yo empiece a corregir la planilla, nadie ya me va a decir que le estoy mandando a su celular, que le estoy mandando al auxiliar, que por aquí. No, porque yo saco de ahí y coloco en mi planilla. Y si yo me doy el tiempo porque de hacer esa planilla, ya no la puedo estar modificando, ¿ya? Entonces, ese es el tema de nutrición, trabajo 1 ya está en la plataforma, que vamos a avanzar ahora. Después están aquí las fechas, 6 de septiembre, 8 de septiembre, que están los martes y los jueves, estamos avanzando rápido, ocupando las prácticas, las clases de laboratorio, porque no estamos pasando todavía por cuestiones de que se está viendo en el laboratorio cómo van a atendernos, cómo va a ser la atención para que ustedes puedan ingresar. Entonces, tenemos aquí las fechas de los trabajos que están presentando, ya están con fecha hasta los primeros trabajos que entran, todos los trabajos que entran de la temática para el primer parcial, y el primer parcial lo he modificado de acuerdo a esto, que va a ser el 13 de octubre, primer parcial. Y los laboratorios se piensa que podrían empezar el 29 de septiembre, ¿ya? El 4 de octubre. La primera es martes, es teoría, y el 4 de octubre sería laboratorio, y el 11 de octubre sería laboratorio también. Si son muchos estudiantes y no se puede pasar juntos, creo que son 42, entonces si ustedes quieren, vamos a ver la posibilidad en el laboratorio de que entren todos, pero si no, yo antes pasaba en el laboratorio de química porque las aulas son grandes y sí entraban todos, pero si no entran, habría que ocupar los días miércoles, que eso era lo que estaba para miércoles de laboratorio. Fíjense, le estoy explicando porque esto ya está en la plataforma, esta planificación, es para que ustedes la entiendan. Ya está los miércoles, aquí está laboratorio 1, la fecha, con el otro grupo que sería la mitad de los estudiantes. No está seguro eso, vamos a ver todavía cuál es el aula que nos van a designar, y si entran todos, pueden entrar todos, si no, los dividimos en 2, a los miércoles y los otros el jueves, ¿ya? La otra mitad el jueves, por eso aquí está la fecha, cuando empezarían los laboratorios. Y todas las clases los martes serían las clases teóricas.
La clase teórica, por el momento vamos a pasar virtual, dependiendo de lo que nos indiquen. Si es presencial, pues mejor para mí presencial. No hay problema, ¿ya? Entonces está el primer parcial, van a revisar. A partir del 18 de octubre van a exponer ustedes toda la temática que se va a dar examen para el segundo parcial. Y esta primera parte son los conocimientos básicos necesarios para que ustedes puedan entender ya la segunda parte, que esta segunda parte es el conocimiento exclusivo de las características microbianas, las características fisiológicas que tienen los microorganismos según sus géneros, que han sido clasificados en géneros para poder estudiarlos mejor, porque son muchos tipos de microorganismos. Como les había indicado, la gran cantidad de microorganismos que hay en el suelo y que todavía no han sido estudiados completamente todos, pueden ser estos microorganismos utilizados para nuestro beneficio. Exclusivamente el ingeniero ambiental necesita este conocimiento, porque ustedes tienen una materia de bioremediación, que es una materia que se incluyó en el nuevo plan de estudio que está desde el 2015, que también se desarrolló en mi gestión, ¿ya? Mi persona, con la ingeniera Rocío Ríos y algunos docentes más de apoyo, hemos desarrollado esa malla curricular que está por competencia, para que ustedes puedan competir en el mercado y tener acceso a los diferentes trabajos, ¿ya? O funciones que puede desarrollar el ingeniero ambiental. Entonces, toda esta parte son conocimientos que necesitan ustedes para saber las características de estos microorganismos que pueden ser aprovechadas en los diferentes procesos para poder remediar, producir remediación, tanto del suelo que puede haber en la otra materia que van a ver con el ingeniero Montaño, que él da la materia de bioremediación. Entonces, esa es la idea. Ya esta de aquí, esta parte, van a exponer ustedes, y si hay más estudiantes, ya los exámenes son de esta temática. Fíjense que se las he subido a la plataforma, ¿ya? Pero si hay más estudiantes, aprovechamos nosotros en esta materia para que el estudiante aprenda a ser autodidacta. ¿Y cómo lo logran eso? Con diferentes papers, los papers son investigaciones que desarrollan las personas que postulan a un doctorado. Esos son los papers, son publicaciones científicas. Y entonces ustedes van a tener acceso a esas publicaciones y van a elaborar un PowerPoint y un Word para las exposiciones. Esos PowerPoint no tienen que ser puro dibujo, sino que tienen que ser desarrollados en forma esquemática para poder, porque el PowerPoint es un esquema que nos ayuda, que le ayuda al expositor y también al que está escuchando la exposición, ¿ya? Entonces, esa exposición que ustedes van a hacer vale 10 puntos, pero dense cuenta que es un solo tema que ustedes lo van a preparar. Entonces, es muy conveniente que ustedes le den la importancia que tiene esa exposición, porque van a tener 10 puntos, ¿ya? Entonces, eso quiero que sepan. Si ustedes no preparan bien esa exposición, van a perder sus 10 puntos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense que un primer parcial vale 15 puntos, un segundo parcial, otro 15 puntos. Entonces, es todos los temas que tienen que estudiar. En cambio, aquí, un solo tema. Pónganle empeño y prepárenlo, porque cuando a ustedes les toque exponer, tienen fecha para exposición. No es que va a decir que no lo preparé, que no lo hice, no, ¿ya? Entonces, eso yo quiero aclararles, porque no necesitamos que ustedes se reprueben. Todos deben aprobar la materia, porque si no, es un gasto para la universidad y un gasto para ustedes mismos y para sus padres. Entonces, todo esto que está con morado aquí son los temas que van a entrar al segundo parcial y que ustedes van a exponer, y inclusive van a exponer otros temas que se les va a dar, que ya no van a entrar al segundo parcial, pero la finalidad es que ustedes se los califique, yo les voy a calificar sus 10 puntos igual, y además que ustedes van a aprender a hacer
autodidactas van a poder explicar esas temáticas. ¿Ya? Y el segundo parcial está marcado entonces para el 29 de noviembre, que es de estas exposiciones. Y fíjense que las unidades, bueno, de la plataforma, esta columna de aquí que dice unidad 1, unidad 2, es las unidades que yo les voy a dar unas clases expositivas y que están en la plataforma también, las clases grabadas. Y luego tenemos la unidad 3, que es solamente la unidad que van a exponer ustedes, ¿ya? Que van a preparar en PowerPoint y en Word, y me tienen que entregar un PowerPoint, no estoy diciendo PDF, pues fíjense bien, PowerPoint, y estoy diciendo Word, no estoy diciendo PDF, ¿ya? En el Word va un resumen de lo que están exponiendo, y en el PowerPoint va un cuadro sinóptico, tipo cuadro sinóptico, no puro dibujo, no lleno de letras, sino palabras clave que le ayudan a ustedes para que ustedes puedan exponer, hacer una exposición, que todas las exposiciones son presenciales también, ¿ya? Eso recuérdenlo, porque esta temática la tienen que saber para el segundo parcial. Y entonces acá tenemos el 6 de diciembre, examen de laboratorio, que son 8 prácticas que vamos a hacer en laboratorio. Y para laboratorio hemos dicho que es obligatorio la asistencia, una falta máximo si es que están enfermos, solamente pueden tener, y no se falten a la práctica, donde van a ganar 5 puntos por hacer una determinada tarea que se denomina tinción de Gram. A todo el que hace su tinción de Gram va a tener 5 puntos a sumar, ¿ya? Entonces eso es una tarea muy bonita que ustedes la van a aprender y se van a ganar 5 puntos. Entonces aquí el 6 de diciembre está el examen de laboratorio y el 13 de diciembre, bueno, aquí está directo, junto, digamos, pero podemos nosotros arreglar esa fecha, hasta 6 y 13. ¿Ya? El examen final sería el 13 y lo podemos mover el examen de laboratorio, no se lo sé, depende de usted. Y segunda instancia está el 15 de diciembre, podemos modificar esta fecha dependiendo de lo que ustedes digan ahora. Ya está expuesto, ustedes pueden participar para ver qué me dicen ahora de esa exposición, de fecha, revisen. ¿Están ahí, jóvenes? Porfa, hablen, analicen. Sí, ingeniera, por mi parte no habría problema. Ya, fíjense ahora la cuestión del examen, está el 6 de diciembre el examen de laboratorio, ese lo podemos mover, porque está junto con el examen final, que es 13. No, está bien, porque es 6 y el otro es 13, no es un día para otro. Está bienísimo, yo creo. ¿Lo dejamos así? Lo Sí, dejamos, Sí, ingeniera, ingeniero. ingeniera, está bien. ¿Hay una semana de diferencia? O... Sí, tiene una semanita, está distribuido bonito. Ya, perfecto, entonces queda así. Vamos directamente ahora a ver el tema 2. Respecto a lo que les decía, ¿quieren que se las habilite en la plataforma las clases grabadas o porque están las clases grabadas? ¿Ya? Sí, ingeniera, por favor. Se las habilito entonces. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver nosotros lo que es nutrición. Voy a exponerles rápidamente. Bueno, fíjense que cuando hablamos nosotros de nutrición, englobamos en esta palabra todo el conjunto de reacciones químicas que va a realizar el microorganismo para obtener materia y energía. Es decir, esa materia va a ser para su propio metabolismo, ¿no es cierto? Para su supervivencia de ese microorganismo, y la energía también. Esta energía y materia, entonces, se necesitan ellos para realizar sus actividades fisiológicas y para construir sus estructuras. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de construir sus estructuras? Pues ellos mismos forman toda la materia celular que forma su célula para poder realizar también todas sus actividades
y eso le llamamos metabolismo también, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Lamentablemente no los puedo hacer entrar a sus compañeros porque no me da el sistema, ¿ya? Estoy haciendo la presentación. Entonces, nosotros para poder entender este término de metabolismo y de reacciones químicas que ocurren en estos microorganismos, en estos seres vivos, vamos a explicar un esquema por el cual, en este esquema, tenemos que los nutrientes del exterior del microorganismo, está simbolizado acá, vamos a ponerle un puntero para que ustedes puedan ver, tenemos el microorganismo. Los nutrientes del exterior van a ingresar al microorganismo para sintetizar. ¿Sintetizar qué? Macromoléculas y otros componentes celulares, o sea, para la formación de la estructura del microorganismo. Para poder formar, vamos a explicar también cuáles son sus estructuras que esto forman. Sin embargo, estas macromoléculas son compuestos químicos orgánicos que forman parte de sus componentes celulares. Vamos a ver que estos microorganismos tienen una pared celular, por ejemplo, y que esta pared celular está formada por compuestos bastante grandes y para formar su membrana celular. Entonces, esos son los componentes celulares. Estos nutrientes, se denomina este proceso por el cual los nutrientes son transformados en macromoléculas y otros componentes celulares, se denomina anabolismo, también denominado biosíntesis. Pero esta transformación de nutrientes en macromoléculas que forman la célula o la estructura celular del microorganismo necesita, para esa transformación, como hemos dicho, son reacciones químicas, necesitan de energía. ¿Ya? Pero ¿y esa energía cómo se provee? Se provee por medio de que productos químicos de afuera, además puede intervenir la luz como fuente de energía, van a ser desdoblados estos productos químicos por medio de procesos que van a generar energía para que sea aprovechada en el anabolismo. Este proceso de transformación de los productos químicos se denomina catabolismo. Es en realidad el catabolismo que nosotros le denominamos degradación de los productos químicos. Compuestos químicos de afuera, por medio del proceso del catabolismo, van a generar energía, pero también se van a generar productos de desecho. Y esos productos de desecho pueden ser, por ejemplo, ácidos orgánicos, pueden ser dióxido de carbono, son diferentes compuestos químicos que también pueden ser útiles para el ser humano. Tal es el proceso que por medio de la fermentación se producen, por ejemplo, alcoholes, ¿no es cierto? Pero los microorganismos lo están produciendo, esos productos químicos, como subproductos de su metabolismo, como productos de su metabolismo que realizan para obtener su propia energía, que esa energía, aparte de utilizarla para el anabolismo o síntesis de sus macromoléculas, también son utilizadas para moverse, para transportarse, por ejemplo. Entonces, estamos hablando nosotros de lo que es la nutrición, el crecimiento y factores que van a modificar ese crecimiento. De esa manera, habíamos indicado un esquema simplificado de lo que es el metabolismo. Es lo que les había mostrado hace un momento, que el metabolismo engloba tanto a las reacciones catabólicas como también a las reacciones anabólicas. Hemos indicado que esas reacciones anabólicas son las reacciones de biosíntesis para constitución de las macromoléculas. Y las reacciones catabólicas son utilizadas para generar energía y aparte de producir productos de desecho que pueden ser utilizados también por el ser humano. Ya sabemos que en el anabolismo
los nutrientes van a ingresar del medio exterior y por medio de la biosíntesis van a ser transformados en componentes celulares, y en el catabolismo otros productos químicos van a ser transformados para generar energía y productos de desecho. Entonces, ¿aquí qué han aprendido? Estos nombres nada más, el nombre de los procesos, ¿ya?, de transformación de los nutrientes en macromoléculas, se llama anabolismo, y la degradación de productos químicos para producir energía y productos de desecho se denomina catabolismo. Ahora aquí en esta diapositiva les muestro solamente para que ustedes tengan una idea, porque hemos dicho macromoléculas que se va a formar. O sea, ¿por qué decimos que van a formar macromoléculas para la constitución de la estructura celular del microorganismo? Porque son moléculas las que forman al microorganismo. Son proteínas, son polisacáridos, son lípidos, son ácidos nucleicos, es decir, el DNA y el RNA. Entonces, esto no pretendo yo de ninguna manera que ustedes se aprendan los porcentajes de cada uno de estos componentes, sino saber simplemente que todas esas macromoléculas, ¿por qué macromoléculas? Porque son moléculas que se encuentran en mayor cantidad en la estructura celular del microorganismo. Se encuentran en mayor cantidad, ¿ya? Las macromoléculas y las proteínas se encuentran, fíjense, en mayor proporción. Ya los ácidos nucleicos, también, fíjense, el RNA se había sabido encontrar, ¿no es cierto?, en una proporción mayor que el DNA. Estos ácidos nucleicos son los que llevan el material genético del microorganismo. Porque nosotros vamos a ver que el mundo que vamos a estudiar, el mundo procariota, que tiene una célula procariota, tiene material genético y tiene componentes celulares. En cambio, recordando lo que les había explicado en la clase pasada, tenemos seres que no se sabe si son vivos o no vivos, porque no tienen componentes celulares, pero sí causan enfermedades. ¿Quiénes son? Los virus. Los virus no tienen estructura celular, pero son seres, corrijo, ¿ya? No corrijo, doy énfasis. Son vivos porque producen efectos que nos causan enfermedades, por ejemplo, y eso lo podemos observar a simple vista. Los virus, nosotros no vamos a estudiar los virus, ¿ya?, porque no son células. Nosotros nos vamos a abocar solamente al mundo procariota, que el mundo procariota es el dominio Archaeobacteria y Eubacteria. Y tampoco nos vamos a abocar al dominio eucariota, porque el dominio eucariota de la vida engloba a las plantas, engloba a los animales macroscópicos, a los animales, a los mamíferos, a todos los animales, inclusive al ser humano. Entonces nosotros no vamos a abocarnos a ese mundo eucariota. Y en el mundo eucariota tenemos que hacer una pequeña aclaración. También están los protozoos, los hongos y las algas. Entonces, en menor proporción, estoy viendo la manera de que de alguna manera en la biología ustedes se aboquen un poquito al mundo eucariota, ¿ya? Porque nosotros no vemos esa parte, estamos hablando microbiología, ¿no ve? Bueno, claro, por supuesto que los protozoos también son microscópicos, también, y son eucariotas, ¿ya? Las algas, hay microscópicas como hay más grandes macroscópicas también, ¿ya? Pero son eucariotas también. Entonces, estamos haciendo una distinción entre el tipo de célula. Procariota, porque tiene separado su material nuclear con una membrana, ¿ya? Entonces, simplemente aquí que la composición química de una célula procariota, fíjense, procariota, que su material genético está separado del citoplasma con una membrana nuclear, es que tiene macromoléculas, proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Es por ese motivo, por la constitución, la composición de una célula procariota, lo que nosotros vamos a ver en los otros temas, proteínas. Tenemos que ver qué son las proteínas, porque forman la estructura celular del microorganismo.
los polisacáridos, los hidratos de carbono o polisacáridos, y los lípidos, y los ácidos nucleicos. Estos temas de aquí vamos a profundizar después, ¿ya? Pero sepan ustedes que compone la estructura de un microorganismo, de una célula procariota. También tienen iones inorgánicos en menor proporción. Entonces acá les voy a hacer les muestro una diapositiva donde los macronutrientes en la naturaleza, ¿qué quiero decir con esto? Que componentes químicos que son nutrientes, que se encuentran en mayor proporción en la naturaleza, esos son los que utilizan los microorganismos para sobrevivir, para su fisiología, para su metabolismo. Y esos macronutrientes nosotros los tenemos que poner en los medios de cultivo. ¿Y qué son los medios de cultivo? Son nutrientes que les vamos a proveer al microorganismo en el laboratorio para que estos puedan desarrollarse y crecer. ¿Por qué? Porque cada que nosotros queremos saber si un microorganismo está presente en una muestra, la única manera de poder saber si está presente y poder cuantificarlo es hacerlo crecer en el laboratorio. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros a las muestras que queremos saber si está presente, las tenemos que hacer crecer en el laboratorio para poder ver los resultados de cuántos microorganismos crecen. Y eso es lo que nosotros cuantificamos, y por eso decimos que son técnicas especiales, muy diferentes de las técnicas macroscópicas de la química, por ejemplo, en la cual yo utilizo reactivos químicos para poder producir reacciones que pueden ser también coloreadas, o que de alguna manera yo puedo saber que hay estos elementos químicos, qué elementos químicos están en una muestra. Entonces, aquí en esta diapositiva yo estoy mostrando los elementos que son nutrientes para los microorganismos, en esta primera columna. ¿Cuáles son estos elementos que son nutrientes? ¿Cómo se encuentra este elemento químico en el medio ambiente, formando qué tipo de compuestos? Y en la tercera columna vemos aquí la forma en que estos elementos químicos van a intervenir en los medios de cultivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el carbono, por ejemplo, en el medio ambiente sabemos que está como dióxido de carbono, ¿no es cierto? Dióxido de carbono, y también está el carbono en los compuestos orgánicos. Y como dióxido de carbono sería, nosotros lo consideramos en una forma mineral, digamos, porque el dióxido de carbono es un subproducto de la respiración, por ejemplo. Entonces hay bastante dióxido de carbono, pero en ese dióxido de carbono, el carbono es un elemento que utiliza como nutriente el microorganismo. Y los compuestos orgánicos también lo utilizan como nutrientes. Entonces nosotros en el laboratorio, para hacer crecer microorganismos que utilicen el carbono, que todos lo van a usar, lo ponemos como un compuesto que se llama glucosa. ¿Qué es la glucosa? Ya es un compuesto que tiene 6 átomos de carbono, ¿no es cierto? Y que forma parte de los hidratos de carbono. Y otros compuestos químicos que podemos utilizar como para poner en el medio de cultivo, y que tienen carbono para que el carbono pueda estar accesible al microorganismo. Y aquí entonces en esta columna eso es lo que estoy nombrando. No pretendo que ustedes se me aprendan de memoria, jóvenes, no pierdan el tiempo memorizando esto, simplemente entender lo que estamos explicando. Los microorganismos necesitan elementos para su desarrollo, para su fisiología, desarrollo fisiológico, para su metabolismo, para transformarlo, las formas en que están estos elementos químicos en el ambiente, y en la tercera columna muestro cómo lo vamos a poner ese elemento químico ya en el medio de cultivo. Compuestos orgánicos es para que nos puedan proveer hidrógeno, por ejemplo. Los compuestos orgánicos también nos pueden proveer agua y oxígeno. Y también hay compuestos inorgánicos como el cloruro, sulfato de amonio, nitrato de potasio, que van a proveer de nitrógeno. Y los compuestos orgánicos son los aminoácidos, por ejemplo, que los aminoácidos son la forma más sencilla de los compuestos para formar las proteínas. Eso es lo que tengo que saber yo, ¿ya? Entonces, puedo utilizar aminoácidos, puedo utilizar bases nitrogenadas de los nucleótidos, que estos son los que forman el ADN, y todo el ADN y el ARN son nucleótidos.
¿Ya? Y entonces otros tipos de compuestos, no pretendo que se me aprendan en memoria, pero es lo que habíamos explicado. Entonces, esos que mostré antes eran macronutrientes porque los microorganismos necesitan en gran cantidad el carbono, por ejemplo, que hemos nombrado, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el potasio, el magnesio, el sodio y el calcio. Pero también los microorganismos para desarrollarse necesitan nutrientes en pequeña cantidad, que esos son los micronutrientes. ¿Ya? Y si no tienen esos micronutrientes, estamos limitando el desarrollo microbiano. No dejamos que ellos crezcan. Entonces, ¿qué micronutrientes, por ejemplo, necesitan los microorganismos? Pues necesitan cobalto, cobre, manganeso, molibdeno, como ejemplo estamos poniendo aquí selenio, tungsteno, vanadio y zinc. Dependiendo del tipo de género de microorganismo, necesitan algunos de estos, no necesariamente todos, o algunos necesitan más y otros menos. ¿Ya por qué? Porque cada uno de estos elementos en pequeñas cantidades forman parte, por ejemplo, de vitaminas. Así tenemos la vitamina B12 que tiene cobalto y estamos nombrando aquí ciertas proteínas que están implicadas en la respiración. Por ejemplo, una proteína es el citocromo C oxidasa, es una proteína que contiene cobre y que tiene una función en la respiración. Entonces, interviene para todo microorganismo para poder respirar, que sea aeróbico, va a necesitar este compuesto, el citocromo, ¿ya? Es una proteína que contiene cobre, de esa manera. Algunas necesitan la enzima, también forman parte, porque las enzimas son proteínas, que es la superóxido dismutasa. Siempre que ustedes vean esta terminación en la palabra asa, quiere decir que es una enzima. Y la enzima es una proteína que tiene una determinada función específica necesaria para que ese microorganismo pueda desarrollarse y pueda vivir, ¿ya? Entonces, de esa manera tenemos aquí estos elementos que forman parte de enzima o de vitamina. Y las enzimas son necesarias para que puedan desarrollar su metabolismo, es decir, sus reacciones de manutención de los microorganismos. Pero ¿a qué le llamamos factores de crecimiento? Estos factores de crecimiento son compuestos orgánicos que necesitan en pequeña cantidad algunas células. Eso es un factor de crecimiento. Estos factores de crecimiento pueden ser vitaminas, por ejemplo, que se necesitan en pequeña cantidad y la ausencia de estas vitaminas produce deficiencias que son enfermedades. Los aminoácidos son factores de crecimiento también que van a necesitar ciertos aminoácidos para poder desarrollarse. Y la deficiencia de estos aminoácidos, ya sea en la alimentación, va a ocasionar enfermedades, ¿ya? Las purinas y las pirimidinas son compuestos químicos que son bases que llevan nitrógeno y que también van a intervenir como un factor de crecimiento. ¿Por qué factor de crecimiento? Porque son necesarias para el desarrollo de esa célula o su funcionamiento normal. Las vitaminas son factores de crecimiento, que muchas de estas vitaminas van a funcionar como coenzimas, es decir, que van a ayudar al funcionamiento de una enzima. Ya hemos dicho que una enzima es una proteína que tiene una determinada función, que si esa función, esa enzima no funciona, pues hay problemas de salud y problemas de desarrollo y puede producirse la muerte. Entonces, a las células que no son capaces de sintetizar estos factores de crecimiento, se les tiene que proveer necesariamente en el medio de cultivo. ¿Qué es el medio de cultivo? Hemos dicho que son los nutrientes que nosotros le vamos a colocar en el laboratorio para que ese microorganismo pueda desarrollarse, porque necesitamos que ese microorganismo en el laboratorio se desarrolle. ¿Ya? Se desarrolle en el laboratorio para poder saber su presencia o no de ese microorganismo en una determinada muestra.
Aquí le pongo una diapositiva como ejemplo también de vitaminas y sus funciones. Esas vitaminas ya hemos dicho que son compuestos químicos que son necesarios para determinada función. La ausencia de esas vitaminas produce enfermedades. Entonces, el ácido para-aminobenzoico, ¿ya? Este ácido para-aminobenzoico es la molécula, el compuesto químico a partir del cual se va a formar el ácido fólico, y por eso se utiliza la palabra precursor. El ácido para-aminobenzoico es precursor del ácido fólico, que el microorganismo va a necesitar, por medio de reacciones químicas, va a transformar el ácido para-aminobenzoico en ácido fólico. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas vitaminas también, por ejemplo, el ácido fólico. El ácido fólico también puede, porque algunos microorganismos pueden transformar a partir del ácido para-aminobenzoico en ácido fólico. ¿Ya? ¿Sí que alguien quiere decir algo? Si no, pueden cerrar su micrófono, por favor. Y si no me dicen, no hay problema. Me pregunta, porque las clases grabadas ya están en la plataforma. Si ustedes quieren, hemos quedado que se las voy a habilitar. ¿Ya? Entonces tenemos el ácido fólico, que les decía que algunos microorganismos no van a transformar a partir de ácido para-aminobenzoico en ácido fólico, y el ácido fólico es necesario para el desarrollo, lo necesita el microorganismo. Otros lo transforman a partir del para-aminobenzoico a ácido fólico, y otros directamente necesitan el ácido fólico ya, que se le provea en la dieta, en la nutrición, ¿cierto? En el medio de cultivo que hemos hablado. Porque este ácido fólico interviene en la transferencia de grupos metilo, es decir, reacciones químicas que se realizan durante el metabolismo del microorganismo, durante su fisiología del microorganismo, de trasladar los grupos metilo. ¿Se acuerdan de los grupos metilo? ¿No ve? Es el carbono hidrógeno 3, el grupo metilo. Entonces, es una reacción química que va a intervenir este ácido fólico. Y así, de esa manera, tenemos la biotina, que interviene en otra función, la cobalamina y la vitamina B12, por ejemplo. La falta, como hemos dicho, de estos componentes puede producir enfermedades. ¿Por qué? Porque la vitamina B6, por ejemplo, la piridoxina, interviene en transformaciones de los aminoácidos y cetoácidos. Y estos aminoácidos son los que forman ciertas proteínas. Y, por ejemplo, la vitamina B6, la deficiencia puede producir problemas de memoria, ¿ya? O sea que las personas se empiezan a olvidar por falta de vitamina B6. Entonces, esto nosotros también como seres vivos, si mezclamos la cuestión, vamos a necesitar de estas vitaminas, y que tienen determinada función. La deficiencia causa enfermedades, la vitamina K también es necesaria, y ciertas coenzimas, ¿ya? Entonces, no pretendo que se aprendan de memoria, sino simplemente que interpreten, que entiendan, ya que la falta de estos compuestos en pequeñas cantidades produce enfermedades. Estos compuestos se pueden llamar vitaminas, por ejemplo. Los medios de cultivo. Ya hemos dicho que los medios de cultivo que se van a utilizar para hacer desarrollar al microorganismo tienen diferentes características, y que no todos los medios de cultivo van a ser iguales para que crezcan todos los microorganismos. ¿Por qué? Por el requerimiento exclusivo de los microorganismos que tienen en su funcionamiento. Entonces, los medios de cultivo, según la composición, pueden ser químicamente definidos. ¿A qué le llamo que un medio de cultivo sea químicamente definido? Pues cuando la composición química del medio de cultivo se conoce. ¿Ya? Se conoce la composición química. ¿Y cuando se llama medio indefinido? ¿O es un medio complejo? Cuando yo directamente digo, por ejemplo, la caseína, o la proteína, que es una proteína de soya, o la carne, y no estoy indicando ahí que en la carne están las bases nitrogenadas, cuáles son los componentes de la carne. Entonces, es un medio indefinido o complejo, que en los medios de cultivo también se dice soya, se necesita soja o se necesita levadura. ¿Ya? Entonces eso es el complejo, y el químicamente definido es el que se conoce la composición química exacta que forma el medio de cultivo. Seguimos con la clasificación de los medios de cultivo. Según la diversidad de microorganismos que van a poder crecer en ese medio de cultivo, vamos a tener los medios generales, que son medios que ayudan a que la mayor cantidad de microorganismos puedan crecer. Entonces yo, por ejemplo, necesito, voy a hacer un análisis, por decir, en un agua,
de aerobias mesófilas. ¿Qué quiere decir? Que todas las bacterias que crecen con oxígeno y que crecen a una temperatura de 30 grados, 32 grados, que es la temperatura ambiente 30, en nuestra ciudad, por ejemplo, los mesófilos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar un medio de cultivo para que crezca la mayor cantidad de microorganismos que tengan diferentes características fisiológicas de esos microorganismos, pero que puedan crecer de esta manera la mayor cantidad. Esos son medios de cultivo generales. Y, por ejemplo, uno de esos medios de cultivo general es el agar nutritivo o el agar play con agar, que yo lo utilizo para hacer análisis de aerobios mesófilos en agua, ¿ya? O en cualquier otro, en suelo también, no hay problema. Hay medios de cultivo que se denominan medios de enriquecimiento. Estos medios de enriquecimiento se denominan así porque contienen algunos componentes en pequeña cantidad que van a favorecer el crecimiento de un determinado microorganismo que a mí me interesa hacer crecer y no de otros, frente a otros, dice. O sea, quiere decir que yo en una muestra puedo tener diferentes tipos de microorganismos, ¿ya? Pero que el que yo quiero estudiar está en pequeña cantidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en un suelo, por ejemplo, existe la regla del que se encuentra en mayor cantidad porque él consume esos nutrientes y puede desarrollarse. Pero hay otros microorganismos que se pueden encontrar en pequeña cantidad porque no pueden competir con los otros microorganismos para obtener esos nutrientes. Entonces yo necesito primeramente hacerlos crecer a esos que se están en pequeña cantidad para poder saber si están presentes o no, aunque no se pueden desarrollar, digamos, por la competencia entre ellos por el alimento. Entonces yo utilizo un medio de enriquecimiento que va a contener específicamente los nutrientes que necesita ese microorganismo que se encuentra en pequeña cantidad. Hay medios selectivos que se denominan así porque los componentes que se le añaden se lo ha efectuado en forma selectiva para que evite el crecimiento de algunos organismos o microorganismos que no quiero que crezcan, sino que yo quiero inhibir su crecimiento de esos microorganismos para poder analizar a los otros. Entonces son medios selectivos, ¿ya? Que han sido añadidos selectivamente para inhibir el crecimiento de algunos microorganismos y no de otros. Ya los medios diferenciales son aquellos que se le añade un componente que permite diferenciar entre distintas reacciones químicas que se producen durante el crecimiento. Por ejemplo, aquí lo que se le adiciona son los indicadores de química, los mismos que ustedes conocen en química, son indicadores. ¿Qué son los indicadores en química? Son bases débiles que cambian de color según la presencia o no de determinadas especies químicas. Entonces, si hay especie química ácida, por ejemplo, si hay presencia de ácido, del grupo funcional ácido, entonces ese indicador vira, cambia de color. Y si hay presencia de oxidrilos o de bases, entonces cambia de color. Lo mismo, ¿ya? Se les adiciona a los medios de cultivo indicadores químicos que me van a indicar, ayudar a poder diferenciar, porque yo en el medio de cultivo voy a ver un determinado color y voy a poder saber si está presente un determinado microorganismo. Por ejemplo, de estos medios diferenciales, uno de esos es el agar eosina azul de metileno, así se llama el medio de cultivo, que es utilizado para aislar las bacterias que viven en el tracto gastrointestinal y que son gram negativas. Por eso dice aislamiento de enterobacterias. Enterobacterias son bacterias que viven en el tracto gastrointestinal de animales, de mamíferos, inclusive del ser humano. Y además tienen características de ser gram negativa. Ya vamos a ver lo que significa gram negativa, ¿ya? Pero aquí adelantarles que gram negativa, hay los científicos, como es el Gran era un científico que ideó utilizar determinados colorantes y lo volvió una técnica de laboratorio para poder observar a las bacterias que tienen cierta característica estructural en su pared celular, ¿ya? Y entonces las clasifican como gram negativa y gram positiva a esas bacterias. Pero este medio de cultivo, eosina azul de metileno, se utiliza, por ejemplo, para aislar, para separar las enterobacterias que son gram negativas.
Y el azul de metileno, que es otro componente que lo tiene este agar, tiene un compuesto químico, que el azul de metileno es el compuesto, que inhibe a las bacterias gram positivas, o sea, mata a las gram positivas para que crezcan las gram negativas. Y la eosina es el que actúa como indicador de pH, ya cambia a los cambios de pH y hace que cambie de incoloro a negro en medio ácido. Entonces nosotros vamos a observar ese cambio de color si es que está presente el microorganismo que produce ácido y que se incremente el ácido por su metabolismo de él, y entonces nosotros podemos observarlo a simple vista. Además, este medio de cultivo contiene lactosa y sacarosa. Estos lactosa y sacarosa son hidrocarburos que van a ser utilizados, ¿ya?, para su metabolismo, pero no contiene glucosa. Entonces, si ustedes se fijan, los medios de cultivo tienen un determinado nombre, pero son utilizados para ciertos microorganismos, para cierta función, para cierto proceso que yo quiero para investigar. Entonces, la eosina azul de metileno es un medio de cultivo selectivo y diferencial. Selectivo, ¿por qué? Porque hace que solamente crezcan las gram negativas y las inhibe a las gram positivas. ¿Por qué diferencial al mismo tiempo? Porque yo puedo observar si me está ayudando a saber si hay bacterias que van a producir ácido por su metabolismo. Por eso digo diferencial, porque yo voy a observar un color, un cambio de color. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo. Tenemos un ejemplo práctico de las bacterias que fermentan la lactosa. ¿Quiénes son estas bacterias? Son las Escherichia. ¿A qué? Apaguen su micrófono, por favor. Dentro de unos minutos terminamos, dentro de 5 minutos terminamos la clase, ¿ya? Las bacterias fermentadoras de lactosa son las bacterias que viven en el tracto gastrointestinal, por eso decimos entéricas. Por ejemplo, Escherichia coli, Klebsiella y Enterobacter. Estas bacterias, estos géneros de bacterias, no puedo decir yo una bacteria que es su especie directamente, sino que estoy hablando de todo el género. Género Escherichia coli, género Klebsiella, género Enterobacter, tiene la característica de acidificar el medio. ¿Qué quiere decir acidificar el medio? Porque la lactosa es transformada en ácidos orgánicos y se incrementa entonces el pH, baja el pH, ¿no es cierto? Porque incremento de ácido. Y entonces, ¿qué pasa con el indicador? Que cuando ya incrementa la concentración de iones hidrógeno, voy a poder observar aquí colonias negras con brillo verdoso metálico. Es un color como que ustedes mueven esta placa y se puede observar este color brillo verdoso metálico. Y entonces yo puedo saber que en esa muestra que le coloqué en este medio de cultivo están o la Escherichia, o el género Escherichia, o el género Klebsiella, o el género Enterobacter, porque tienen esta característica de fermentar la lactosa. Ahora, las bacterias que no van a fermentar la lactosa, es decir, que no van a producir ácido a partir de la lactosa, son, por ejemplo, los géneros Salmonella, los géneros Shigella y los géneros Pseudomonas. Y en caso de estar presentes estas bacterias, ¿cómo lo voy a observar este medio de cultivo? Como unas colonias translúcidas o rosadas. ¿Qué quiere decir translúcida? Transparente. En cambio acá, si está estos otros géneros, yo la voy a observar negras, las colonias. Por eso decimos, es que esta es la manera de poder investigarla. Fíjense, así se van a ver si son las Salmonella, Shigella o Pseudomonas en este medio de cultivo que es el eosina azul de metileno, ¿no ve? Entonces, tendríamos que dejarlo hasta aquí la clase, ¿ya? Por ser ahora cortita la clase que vamos a dar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estaríamos en la diapositiva número, vamos a ver acá, en la 50, ¿ya? En la 50, en la número 50. Hemos avanzado. Este tema de nutrición tiene 245 diapositivas. Así que alístense para la próxima clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro todo? Sí, bueno, ingeniero. el martes virtual, vamos a continuar el tema. Su compañero quiere en virtual, ¿ustedes qué quieren?
porque si no los hago ir a los de residuo allá. Ustedes digan menos más, que son ustedes mismos. Ya. Que se quede virtual nomás, Marte. Ya quieren virtual, dice. ¿Quién más? ¿Quién daban por virtual? Sí, ingeniera, Vamos. por virtual. Ya, escúchenme, estamos pidiendo permiso para que sea virtual, ya estamos pidiendo permiso al facultativo, porque el rector ha ordenado todo presencial. Por mí no hay problema, ya. Pero entonces, por esta vez, virtual. Si hay cambio en la semana, se le va a avisar, para eso están los grupos de WhatsApp. Ok, no se olviden de mirar la plataforma. ¿Alguien más quiere hablar? ¿O fue error? Sí, el martes va a ser virtual, puede empezar un poco tarde, porque vamos a pasar manejo de agua. Ah, y presencial. ¿Y por qué no entonces presencial? Pues depende de ustedes ya. Porque allá no van a estar. Por eso Es yo que digo no que todos mejor pasamos presencial. manejo. Presencial, ingeniera. No, virtual, ya habíamos No quedado todos ya. pasamos. No todos pasamos, o sea, la Virtual, mayoría o sea. estamos de residuo. Pero entonces Sí. igual que vaya Sí, recibo virtual nomás. Ya, virtual, ¿a qué hora quieren? Virtual que nomás, quieren tarde? Los virtuales, ¿a qué hora quieren? ¿9:15? Sí, está ¿Llegan? bien, dije. 9:15, ya. Voy a repasar mientras tanto hasta las 9:15, pero 9:15 empiezo la diapositiva y no es que yo no lo quiera hacer entrar, no me permite el sistema, ¿ya? 9:15 quedamos entonces virtual por el momento. Cualquier cambio se les comunica en el WhatsApp y les aviso algo. Araceli me está atendiendo mi WhatsApp. O sea, ¿por qué? Porque yo, si ustedes atiendo a todos, no estoy en el WhatsApp yo. A los 2 días recién veo, pero si me llama Araceli ya sé que hay algo urgente. ¿Ya? Es por eso que ella me tiene el WhatsApp. Bueno, entonces quedamos así, joven. Me voy a la universidad en este momento. Hasta luego. Hasta luego. Pasa en el